buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunes. Estamos iniciando la semana en este lunes 9 de febrero del 2026 y con muchísimo gusto, ya sabes, te doy una muy cordial bienvenida, una cálida y virtual bienvenida al programa. Estamos ya en la emisión en vivo, que ojalá puedas compartir, ojalá puedas darnos tu like y todo lo que se requiere para que esto crezca y crezca y crezca en este lunes. Como todos los lunes, miércoles y viernes estamos aquí en vivo. Para quienes se acaban de conectar, pues muchas gracias. Quienes hacía mucho tiempo no se conectaban, muchas gracias. Quienes se conectan por primera vez, muchas gracias, bienvenidos. Así es que estamos listos para comentarte lo que hemos elegido para el tema de hoy. No es muy común, digámoslo así, que nos guste que nos digan lo que tenemos que hacer. Yo creo que a nadie le gusta, bueno, muy poca gente, sobre todo cuando se trata de algo incómodo, cuando ya eres mayorcito, cuando ya tienes supuestamente tu propio criterio, ya tienes tu propia vista de la vida. Y eso de que te digan qué hacer, como que no. Así es que hoy vamos a ver, ¿no te gusta que te digan qué hacer? Bueno, vamos a ver el problema de sentirse vulnerables, que es justamente lo que molesta, de que nos digan todo aquello o algo de lo que tenemos que hacer, porque sabes, cuando comprendemos nuestras reacciones ante la evidencia de que la gente nos pide, nos exige, nos obliga, nos empuja para que hagamos lo que ellos dicen, o cuando menos que tienen una visión distinta a la nuestra y que nos pueden estar diciendo algo mucho más positivo y decir, haz esto, ¿por qué no haces lo otro? O deberías hacer aquello, o no hagas esto, no deberías esto, no esto y aquello. Pues entonces creo que cuando queremos comprender cómo responder de forma efectiva a lo que nos incitan, lo que nos dicen, lo que nos motivan para que nosotros hagamos algo que no queremos hacer, o que nos incomoda mucho hacer, porque es muy común que nos irritemos cuando alguien nos pide hacer lo que quieren ellos y sobre todo hacer lo que no queremos hacer o lo que no estaba en nuestro horizonte, que pudiéramos decidir hacer tal o cual cosa. Entonces, que te digan qué hacer puede provocar una actitud a la defensiva y pues más que nada, ¿sabes? Basada en la costumbre del ego, vamos a decirlo de esa manera, para responder, para reaccionar ante lo que nos parece como incómodo, que nos parece como, espérame tantito, no va conmigo, ¿cómo crees que yo voy a permitir esto? ¿Cómo voy a permitir que me digas lo que tengo que hacer? Y todo. Ahora, el hecho de que tú
cumplas o hagas lo que te piden que hagas y que deberías hacer, no tiene por qué significar el hecho de que tú renuncies a tu poder personal, a tu autoestima, a tu confianza en ti mismo, a tus conocimientos. O sea, no se va a acabar el mundo si alguien nos pide que hagamos algo que deberíamos hacer y que no nos gusta que nos lo digan. Bueno, pues no es tan grave porque cuando tú piensas, por ejemplo, en cómo te sientes cuando alguien te dice que hagas algo, que pues cada quien su estilo, cada quien su manera, ¿no? Porque también en el pedir está el dar. Y si te piden las cosas de mala manera o como regaño o como una corrección innecesaria, deberías esto, deberías lo otro, ya sea tu jefe, ya sean tus padres, ya sea tu pareja, ya sean tus hijos, entonces supongo que no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Yo creo que a nadie, ¿no? Sobre todo cuando, no sé, quiero pensar muy subjetivamente que cuando la persona que te dice lo que tienes que hacer no te cae bien, por ejemplo, o no es una persona a la que tú le debas obediencia o que tenga algún tipo de autoridad sobre ti, bueno, pues es mucho más incómodo, supongo, porque a veces cuando nos piden que hagamos algo y que de todas maneras íbamos a hacer, eso es lo más incómodo. Ok, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Pues sí, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no todo el tiempo lo hacemos. Y hay muchas razones, dicen los expertos, y cito al psicólogo Seth Gillihan, creo que así se pronuncia. Él es experto en relaciones interpersonales y nos dice que hay muchas razones por las que podemos tener una reacción negativa cuando alguien intenta cambiar nuestro comportamiento diciéndonos deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, o que nos digan lo que hay que hacer. Entonces hay muchas formas de reaccionar, varía de persona a persona, porque pues por fortuna no todos somos iguales, ¿no? Y por fortuna también no toda la gente reacciona de la misma manera ante la insistencia de alguien que te pudiera estar diciendo deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, porque pues nos sentimos muy incómodos. En primer lugar, dice el doctor Gillihan, que nos sentimos como niños. Eso nos vuelve realmente muy vulnerables, ¿sabes? Creo que ahí está el principio del por qué se siente uno mal cuando le dicen qué tiene que hacer. Porque, por ejemplo, cuando éramos niños, es muy probable que asumíamos que seríamos nosotros quienes daríamos las órdenes cuando fuéramos adultos, ¿no? Y que nadie nos estaría dando órdenes porque desde muy temprano, bueno, yo recuerdo, y no creas que me siento así como que súper orgulloso de esto que te digo, pero yo era en mucho uno de los más rebelditos de la familia, los varones, porque las mujeres pues no tenían ese ímpetu, ese gene de protesta, de rebeldía, hasta ya más grandecitas. Pero los varones de la familia sí éramos así como que muy aguerridos, como que muy rebeldes. Y la verdad es que si no lo recuerdo mal, no me gustaba mucho que me dijeran lo que tenía que hacer. Es más, hacía lo contrario. Yo siempre era bien contreras y me decían, no hagas esto, pues ahora sí, y haz esto, pues ahora no, y así, ¿no? Entonces, muchas veces incluso podemos responder de manera infantil cuando alguien nos dice que tenemos que hacer algo y tener la versión adulta de una rabieta, de un corajito, de un mal humor, gritando, golpeando, pisoteando, porque decimos, nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Incluso hace un tiempo, una persona que acude a consulta, pues planteábamos las posibles soluciones a un problema que se presentaba entre él y dos de sus hijos.
Y cuando yo menos lo esperaba, reaccionó de una forma muy intensa, muy extraña para el contexto. Y me dice, pues sabes, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces llegamos a sentirnos tan impotentes, tan limitados, como que, pues, ¿quién piensas que soy? ¿Quién crees que soy? ¿Por qué me dices lo que tengo que hacer? ¿Qué crees que no tengo el suficiente criterio o que no soy lo suficientemente inteligente? Bueno, ¿por qué nos sentimos impotentes cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer? Bien, pues entonces estamos iniciando el programa, queridos amigos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, nos dice Nancy Rubio, buenos días. Muy bien, Nancy, pues estamos muy contentos de que nos escribas este comentario aquí en la parte inicial del programa. Yo voy a ir a una pausa rápida y regreso. Soy Gilberto Marín y estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunesito santo. Hoy es lunes 9 de febrero del 2026. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que debemos de pensar más o menos en este sentido. La sensación de impotencia estrechamente ligada con sentirse como un niño al que le dicen lo que tiene que hacer, porque, bueno, esa vulnerabilidad que experimentamos cuando alguien nos dice, pues no sé, con cierta autoridad o con cierta actitud así medio intolerable, pues nos hace sentir que ya no somos tan fuertes, tan seguros como suponemos que nos debemos de sentir o como suponemos que somos, porque cuando alguien te dice que hagas algo, parece que está eligiendo tu comportamiento por ti. Te está diciendo, tú haz esto, yo lo que te digo es lo correcto. Y entonces como que es ahí donde está el meollo del asunto, no tanto que me digas qué es lo que tengo que hacer, sino por qué crees que voy a hacer lo que tú deberías hacer, o lo que tú crees que yo debería hacer, o lo que tú quieres que yo haga. Yo creo que cuando recibimos órdenes, bueno, hay por supuesto un tiempo normal. Cuando somos pequeños, por supuesto, recibimos órdenes de papá o mamá, o recibimos órdenes de los teachers, de los maestros, los profes, y como que siempre hay una forma de obedecer y como que, bueno, lo aceptemos o no, son formas de convivencia en cierta medida. Y entonces, cuando recibimos órdenes de otra persona, puede parecer como sacrificar mi control personal, mi valía y estar en una posición de inferioridad. Yo creo que esto es justamente la emoción que experimentamos cuando alguien con cierta furia, con cierta autoridad o con cierta
falta de empatía, nos dice aquello que según ellos debemos hacer. Ahora, la resistencia que pongamos a esa solicitud, a esa orden o a esa instrucción podría ser una forma de recuperar nuestro poder y decir, pues no, ¿no? Fíjate que pues tiene algo de simpático, porque si alguien te dice, deberías hacer esto, te quedarás unos segundos pensando, debería, ¿por qué? Y de repente recuperas tu confianza, tu seguridad, tu persona, y tú dices, pues no, porque incluso puede ir en contra de tus propios intereses, puede, lo más típico es cuando tu médico te dice, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, y tú dices, pues no, porque a pesar de que vaya en pro de tu salud y que vaya en favor de que te sientas mejor, pues muchas veces decides no hacerlo porque por tus pistolas, porque no quieres, porque no te gusta que te digan lo que tienes que hacer cuando se es joven, cuando no se tiene mucha experiencia y los padres lindamente te quieren dirigir y sabes que quieren lo mejor para ti, aunque tú no lo aceptas. Pues no es muy grato que te digan tus padres, tus maestros, tu médico, tu abogado, que no te gusta que te digan qué hacer. Ahora, no nos gusta porque pues a los seres humanos nos gusta mucho tener autonomía. En este sentido, la autonomía es una necesidad psicológica fundamental, valiosísima, muy básica para todo ser humano. Y esta autonomía, esta necesidad de ser independientes está vinculada con muchos resultados positivos, como por ejemplo una menor depresión, una menor ansiedad, porque pues no sé si estés de acuerdo conmigo, pero se tiene una sensación realmente muy grata cuando uno tiene el control, ¿sabes? Cuando uno es uno mismo, pues no, por decirlo de alguna manera, y entonces creo que cada uno de nosotros de alguna manera necesita ser el dueño de sus propias acciones, necesita ser el dueño de sus propias decisiones, por lo que muchas veces, consciente o inconscientemente, nos rebelamos contra esa sensación de que estamos siendo controlados cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no nos gusta? Mira, puede ser que veas esta necesidad de tener tu propio autocontrol y tu propia autonomía, porque desde la infancia, desde que somos realmente pequeños, nos gusta hacerlo nosotros mismos. Te repito, y perdona que ponga algunos ejemplos, porque pues son los únicos ejemplos que yo conozco. Desde niño, yo recuerdo que no me gustaba que ni mis primas, que estaban a cargo de mi personita, recién falleció mi madre, mis tías, mis hermanas después, no permitía yo que me peinaran. O sea, no, yo me peino y quién sabe cómo me peinaría, pero yo creo que no era así como que muy lindo, porque yo siempre consideré cuando tenía pelo que tenía problemas con mi cabello para peinarme, muy dócil, muy débil, muy delgadito y muy rebelde, y no, como que no quedaba bien, ¿no? Entonces a mí siempre me pareció como que muy ofensivo, fíjate qué extremo, de que alguien me arreglara, me vistiera, me peinara, me bañara, mucho menos, me pusiera los zapatos y todo eso. No, 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 yo solito. Y hay muchos niños que desde muy pequeños van sintiendo esa autonomía y no permiten que alguien, ni sus padres siquiera, les digan lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque nos gusta hacerlo nosotros mismos hasta que tenemos en la adolescencia la suficiente necesidad de independencia y los adultos que protestan contra los esfuerzos para controlar sus cuerpos, sus cosas, ¿no? Y entonces
Que nos digan qué hacer puede parecer una afrenta a nuestra propia naturaleza. Y no solamente es un asunto personal. Mira, lo digo así muy de pasadita porque no me gusta a mí en este programa hablar de política, ni mucho menos. Pero ayer las personas que vivimos en este planeta nos dimos cuenta de algo muy grave. Estados Unidos es un país racista, principiando por su presidente. Y eso me inquieta, me incomoda, me hace sentir realmente muy vulnerable. Bueno, ¿por qué valoramos tanto nuestro individualismo? Bien, pues entonces déjame ir rápidamente a una breve pausa, queridos amigos, y regreso. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Dicen los expertos, cito al doctor psicólogo Seth Gillihan es su nombre, que las sociedades occidentales, principalmente la sociedad de Estados Unidos, valoran mucho el individualismo que pues en ciertas culturas y en ciertas filosofías se ve mal el individualismo, que para muchos es dañino, es impropio, es antiético y cosas por el estilo. Pero en realidad, pues uno tiene que defender su individualidad, que no me parece, a menos que esté equivocado, que sea lo mismo que individualismo. Mi individualidad, o sea, el hecho de que yo soy individuo, me permite pensar, me permite saber que yo deseo y tengo el derecho de tomar mis propias decisiones y destacar como individuo de entre la multitud, en lugar de ser una oveja del montón que se confunde con el resto de la masa, etc. Y en esta individualidad, que no es lo mismo que individualismo, entiendo, seguir órdenes puede parecer renunciar a una parte esencial de nuestra identidad, y entonces de repente pues uno defiende su punto de vista, defiende su individualidad, y es por eso que muchas veces cuando alguien asume una actitud de control o asume una actitud de paternalismo un tanto extremo, cuando te tienen o que quieren controlarte diciéndote todo lo que tienes que hacer. Ahora, para muchos, la vulnerabilidad viene de sentir que una orden implica crítica. Cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, está asumiendo, directa o indirectamente, que estás haciendo las cosas mal. O sea, si yo te digo, oh, deberías hacer esto, y podríamos preguntarnos así de una manera muy racional, podríamos preguntarnos, ¿quiere decir que lo que estoy yo haciendo no está bien para esta persona? ¿Por qué me dice lo que tengo que hacer y no me apoya con lo que estoy haciendo? Por ejemplo, cuando alguien te dice que cambies tu comportamiento, te está diciendo implícitamente que tu comportamiento actual
no es el bueno, no es lo suficientemente bueno, no es lo que deberías hacer según esta forma de ver las cosas. Entonces cada uno de nosotros quiere creer, por supuesto que es muy válido, es muy genuino y además es muy moral, que estamos haciendo lo correcto. Y cuando alguien nos dice lo que deberíamos hacer, asumimos de antemano que entonces lo que estamos haciendo es lo incorrecto, de tal manera que cuando alguien nos dice debes hacer esto, nos está criticando. Y eso es lo que, lo que enchila, pues, como decimos en la calle, por lo que esta sugerencia, en lugar de ser una orden o una sugerencia, puede ser una crítica o puede ser tanto el afán de decir, si me hicieras caso, si tan solo hicieras lo que yo te digo, es por tu bien, mira que tú sabes que yo te quiero, ¿cómo crees que te voy a hacer daño? Y esas situaciones que de alguna manera nos controlan y que hacen que perdamos la idea o el rumbo o, ¿cómo te puedo decir? Se me fue la palabra, Dios mío. Bueno, cuando nos parece que hemos perdido eh, toda nuestra capacidad, todo nuestro poder para decir, ok, sí, acepto que me digas lo que tengo que hacer, pero te tengo una noticia, no lo voy a hacer, porque lo que yo estoy haciendo considero que es lo correcto, a menos que, por supuesto, tengamos la sabiduría, tengamos la sapiencia, tengamos la iluminación correspondiente para darnos cuenta en su momento que en realidad puede ser que estemos equivocados, porque alguien de buena intención, de buena manera, nos pide, nos exige, nos sugiere que hagamos algún cambio y que deberíamos hacer esto en lugar de lo otro para nuestro bien. ¿Cómo saber si eso es lo correcto? ¿Cómo saber si esa es la verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, nuestro ego nos hace sentirnos así como que, pues en un resbaladero, ¿no? En México se llama resbaladero, a la resbaladiza o como le llamen, porque incluso si la idea original de una persona que nos dice lo que debemos hacer y que no nos molesta, porque, claro, hay gente que para nada se molesta, incluso hasta lo hacen de buena gana. Deberías hacer esto. Ay, sí, ¿verdad? Híjole, sí, cierto. Discúlpame, perdóname o lo que sea, porque podríamos preocuparnos de que solamente nos guste o no nos guste lo que nos dicen que debemos hacer, porque lo que importa en este caso cuando somos adultos es no perder el control. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, decía mi abuela, si te doy la mano te quieres agarrar el brazo. Y como que siempre ese miedo puede llevar a la resistencia, ese miedo de ser muy vulnerables y que te digan, bueno, no, si te digo que sí, después no me la voy a acabar contigo, no te voy a poder quitar de encima. Y eso es razonablemente bueno cuando podemos ver y comprobar que eso sí funciona. O sea, el ser a veces resistentes a lo que los demás nos piden, algunas veces nos lo exigen que hagamos lo que debemos hacer porque independientemente de que nos guste o no nos guste, yo creo que hay formas más o menos efectivas de responder cuando te dicen qué hacer. Si, por ejemplo, tú eres una de esas personas que no le gusta que te digan qué hacer, bueno, con conciencia e intención, dice el doctor Gillihan, puedes evitar reacciones no óptimas que te afecten, porque muchas veces cuando reaccionamos de mala manera y con furia, incluso con insultos, porque, bueno, esas personas que reaccionan, no me digas lo que tengo que hacer, yo no me meto contigo y esto y el otro,
espérame tantito, yo creo que cuando, cuando realmente queremos corregir el problema como lo hemos hecho con algunas personas, les pedimos que en primer lugar sean conscientes de sus reacciones. O sea, fíjate cómo reaccionas, por qué reaccionas así, qué te molesta, que te lo diga esa persona, cómo te lo dice esa persona, te, te sientes vulnerable porque en realidad te descobijó y descubrió algo que no te gusta que los demás sepan. ¿Por qué reaccionas como reaccionas? Observa los pensamientos, los sentimientos, las emociones que surgen cuando alguien te dice que hagas algo, así como cualquier reacción física o emocional, porque eso va a decirnos, bueno, no a mí, sino te puede decir de alguna manera qué es lo que exactamente te molesta de que te digan lo que tienes que hacer. Bueno, ahorita que regrese, después de un corte, vamos a ir precisamente a concentrarnos un poquito en cómo se responde ante la persona que te pide o que te dice lo que tienes que hacer y no reaccionas de la mejor manera posible. Bueno, entonces, dicho lo anterior, yo estoy viendo aquí que, bueno, ya no tenemos más comentarios. Muy bien, pues entonces voy a ir a una pausa y regreso. Estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando reaccionamos de una manera no muy, pues, muy conveniente, digámoslo así, también tenemos que darnos cuenta, tenemos que investigar en nosotros mismos. Por supuesto, hay ocasiones en que requerimos de ayuda, lo cual es muy bueno, pero si en ese momento que tú reacciones ante lo que te dicen que tienes que hacer, ya revisamos que puede ser que sea la persona que te lo dice, sea la forma en que te lo dice. Muchas veces inconscientemente relacionamos el tono de voz, el lugar donde te lo dijeron, bajo qué circunstancias, cuál era el tema, cuál era la situación en ese momento, por qué tuvo que decirte, bla, bla, bla. Entonces, cuando nos ponemos a analizar bien con conciencia y con cierta seriedad, digámoslo de esa manera, por qué reaccionamos, fíjate en el ego. Claro, no vamos a definir con precisión lo que deberíamos tener en mente como el ego. Cada quien tiene su propio ego, por eso el ego es traducido al yo. Yo quiere decir ego, ego quiere decir yo. Bueno, cuando te enfrentas a una batalla de voluntades, es muy complicado pensar con claridad porque en realidad quien está tratando de hablar y de reaccionar es tu ego. Visto desde esa forma, el ego es la falsa identidad que te has creado de ti mismo, de ti misma. Por ejemplo, si tú sabes que soy muy corajudo, ¿por qué me haces enojar? Ese es el ego. Si tú sabes que me haces daño y me ofendes cuando dices esto, ¿para qué lo haces? Ese es el ego. Entonces, tu ego quiere tener la razón.
Tu ego siempre se tiene que sentir confiado en que estás haciendo lo que tu ego quiere que hagas. Y entonces tu ego se hace cargo. Y fíjate cómo cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, surge ese personaje que tú eres junto con tu ego y te dice, no, 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 ¿cómo crees que yo voy a hacer lo que tú me digas y yo soy esto y yo soy lo otro? Y pase lo que pase, tu ego va a querer ganar todo el tiempo. Entonces, cuando seguimos, dicen los expertos, y hay muchos expertos en esta materia, cuando seguimos las demandas del ego, no siempre conduce a los mejores resultados porque pues siempre estamos hablando en ese sentido. Lo contrario del ego en este sentido sería el espíritu o la parte emocional de nosotros que es mucho más, ¿qué te digo?, equilibrada, que es mucho menos emocional o tal vez más emocional, todo depende de cómo reaccionemos, pero si tú crees o sientes o supones que te están controlando cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, te sientes desempoderado, eh, o para decirlo más corrientemente, te sientes bichi porque no sientes que estás siendo muy congruente y tienes todo el control sobre ti y que te están tratando como un niño ingenuo, torpe, idiota, que no sabes nada. Y entonces te tienes que recordar a ti mismo que las interpretaciones que hace tu mente no siempre son las interpretaciones correctas. O sea, dicho de otra manera, ¿cómo lo traducimos? ¿Por qué te sientes como te sientes cuando alguien te dice lo que tienes que hacer? Bueno, yo no olvidaría que cuando yo siento algo es porque así lo he pensado. Yo estoy creyendo, este cuate, ¿qué piensa? ¿Qué se está pensando? ¿Qué se está creyendo? O sea, si yo llego a esa conclusión de que la otra persona está tratando de criticarme y está tratando de ofenderme, y que mi ego dice, sí, sí, dale, dale, duro, duro con él. Suena chistoso, pero deberíamos de preguntarnos si podría haber otras formas de pensar sobre la misma situación que sean más útiles, que sean más precisas, que sean más positivas para uno, porque, pues no sé si estés de acuerdo, pero casi siempre, la mayoría de las veces, cuando menos las que yo he visto en otras personas, es que reaccionan negativamente ante un acontecimiento. Se imaginan lo peor. ¿Se imaginan que los están criticando cuando alguien les dice lo que tienen que hacer? ¿Por qué? ¿Lo que estoy haciendo no te gusta? Y viene la discusión, y entonces cuando somos conscientes de estos factores, de que cómo reaccionamos, si realmente, aunque es un poquito complicado medirlo, pero si realmente nuestro ego está actuando y nosotros nos quedamos así como que, espérame, es que así no soy yo. ¿Qué tiene de malo que acepte o permita tu sugerencia de que yo debería estar haciendo esto en lugar del otro? No está tan mal, sobre todo si tú eres un jovenzuelo o una jovenzuela, ¿no? Que no le gusta que le digan sus padres o en la escuela o su novio o su novia que le digan lo que tiene que hacer. Pues mira, tómalo con calma porque muchas veces lo mejor es hacer lo que te dicen por muchos motivos que sería muy muy largo realmente de enumerar, pero uno de los principales motivos es que te vas entrenando, te vas haciendo cada vez más experto, más experta en manejar las emociones, las ideas, los criterios, las críticas ajenas, y los vas, digamos, eh, ilusionándote, no, no, no es la palabra, los vas asimilando como deben ser, porque
el hecho de que te digan lo que tienes que hacer no significa necesariamente que estés renunciando a lo que tú quieres hacer, que esto es muy importante y yo creo que tiene mucho que ver la edad en la que estamos inmersos porque, pues, no sé, fíjate cómo reacciona un niño, fíjate cómo reacciona un adolescente, fíjate cómo reacciona un adulto y dependiendo de la edad que tengas en este momento, fíjate cómo reaccionas ante lo que la gente quiere o desearía o insinúa que tú deberías estar haciendo. Ahora, la mejor parte de ser uno autónomo, de ser independiente de criterio, de visión, de muchas cosas, es decidir cómo vas a responder. En realidad, tiene mucho que ver con la madurez. No tiene mucho que ver con el ego, porque el ego puede ser que te imponga la necesidad de tener razón, mientras que la madurez emocional te puedo decir, ok, pues todo depende de quién venga, todo depende de cuál sea su intención, e incluso podemos preguntar, ¿no? Pues si no estamos mochos, como dice el dicho, tampoco nos cortaron la lengua para decir, ¿por qué lo dices? ¿Tú crees que yo podría estar mejor haciendo esto? ¿O lo has hecho tú en algún momento dado? O sea, interactuar, porque si te dicen, deberías hacer esto y te molestas y ya, cerraste el changarro, pues óyeme, no, pues, ¿qué clase de persona madura eres tú? Lo más probable es que, por supuesto, no te encante que te digan lo que hay que hacer. Yo creo que en ese sentido a nadie le gusta, pero aún así podría provocar sentimientos de infantilización. Esto es muy interesante porque cuando alguien, y depende de quién, te haya dicho lo que tienes que hacer y que te provoca sentimientos de impotencia, de coraje, a la defensiva, o te infantilizas y no, no me digas lo que tengo que hacer. ¿Cómo te ves? O sea, puedes dejar que esas reacciones sean lo que son y aún así tomar decisiones que te sirvan, porque yo creo que lo importante aquí no es que te moleste cuando te dicen lo que tienes que hacer, sino por qué te molesta. Bueno, vamos a ver, nos dice María Eugenia Moreno García, buenos días. Muy bien, eso quiere decir que María Eugenia Moreno García sigue nuestra página de radioterapia. Muchas gracias, queridos amigos, pues vamos a continuar y seguimos con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Si tú eres una de esas personas que tienen una cierta aversión, incomodidad a que alguien se atreva a decirte lo que debes hacer, aunque sea con buena intención, fíjate que yo creo que esta reacción es muy común. Ya lo hemos dicho desde el principio del programa y es tan común que muchas veces, por fortuna, muchas personas no le dan importancia, porque uno puede pensar que uno debería darle importancia a esas cosas. ¿Cómo que me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Bueno, ¿por qué no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer? La psicóloga Valeria Sabater
nos dice que muy a menudo actuamos como rebeldes, como discretos reaccionarios a los consejos ajenos, a las directrices que los demás tienen para con nosotros y que deberían ser la norma que nos guíe, porque pues ellos son los moralmente correctos y etcétera, etcétera, y que deberíamos asumir las órdenes que nos llegan desde posiciones de mayor autoridad, como papá, mamá, los maestros, la pareja, que para muchos es una forma de, o una figura de autoridad, aunque, bueno, es otro asunto, ¿no? Entonces quiere decir que cuando nosotros en el día a día recibimos una recomendación, consejos que no pedimos, y que muchas veces hasta nos dicen cosas puntuales, son instrucciones o directrices serias que tienen que ver con la norma en el funcionamiento de una empresa, de una compañía, de un negocio, de una familia, o simplemente tu propia dirección personal. Porque, bueno, un poquito entre paréntesis, uno debería tener sus propias normas. Se cierra el paréntesis. Porque, sin embargo, son muchas las veces que procesamos el hecho de que alguien nos diga que tenemos que hacer con molestia, como si realmente fuera algo molesto. Y muchas veces, muchísimas veces, la gente reacciona hasta con rabia, con violencia verbal y muchas veces hasta física, me consta, y sentimos incluso la necesidad de rehuir de quien intenta decirnos qué es lo que debemos hacer, y como que nos caen mal esas personas porque siempre se quieren meter conmigo, siempre se están metiendo en lo que no deben, y como que no quiero que me digan lo que tengo que hacer, y empieza, ¿no?, la rabieta, porque en realidad, te repito, no sabemos bien con certidumbre si lo que nos molesta es que nos digan qué hacer, o quién nos lo dice, cómo lo dice, en qué momento y en qué lugar nos lo dice, porque es como si en nuestro interior existiera una especie de detector, pip, 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 un chip que empieza a sonar cuando alguien nos llega con frases como tienes que, deberías esto, no deberías lo otro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Deberías parecerte a tu hermano. O sea, ¿a qué se debe entonces que una gran parte de la población tenga aversión a las órdenes, a los consejos, a las sugerencias, cuando en realidad, pues, según los expertos, esto es de lo más normal? Una vez un chico me decía, pues no tiene nada de normal que siempre estén tratando de controlarme. Yo creo que las razones por las cuales no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer es que tal vez en el inconsciente lo primero que aprendemos cuando niños, cuando bebés, es la palabra no. No te subas, no te bajes, no te vayas a caer, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces, como aquel chiste cruel, oye niño, ¿cómo te llamas? Pues me llamo No. ¿Cómo que te llamas No? Sí, pues es mi casa. No hagas esto, no hagas lo otro, no te subas. Y entonces, en cuanto empiezan a comunicarse los papás con los niños o los demás, esta palabra surge casi al instante para dejar claro que no quieren esa comida, que no desean ese juguete, que no van a hacer caso, que no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Y entonces dice la doctora Sabater que poner límites y reaccionar ante la autoridad de los progenitores es una conducta muy temprana que aparece en todos los niños y que lo vamos aprendiendo casi como la primera lección que aprendemos. No solamente los niños aprenden a decir su nombre, sino más bien qué significado. Yo una vez analizaba esto con un taller de parejas, cuando una persona pide la palabra y expone
que si, a pesar de que no era un taller con ese tema en particular, pero sí valía la pena analizarlo, cuando esta señora preguntaba que si hay alguna forma, hay un método, alguna fórmula específica para hablar correctamente con los hijos y que les hagan caso. Yo creo que la primera pretensión que los padres tenemos cuando los hijos empiezan a tener conciencia y empiezan a hablar y empiezan a tener su propia individualidad es que nos hagan caso. Y muchos papás pierden la paciencia cuando sus hijos pues no les hacen caso y siempre les van diciendo como una lección que tienen que aprender en el día a día lo que tienen que hacer, haz esto, deberías hacer lo otro, pero cuando llegan a la adolescencia como que no se les ha quitado la costumbre. Y entonces, como seres humanos, hay algo que nos define con claridad y es el deseo de ser independientes, el deseo de ser autónomos, aún cuando papá y mamá no estén conscientes de ello y no acepten la realidad o no estén conscientes del todo de que terminó el momento en que ya no hay que decirles a los hijos lo que deben hacer, lo que no deben hacer, cuando menos no de la misma manera. Porque estoy pensando en aquella señora que me decía, ay no, ¿y qué quiere que le deje a mi hijo que haga lo que le pegue la gana? No, o sea, cuando interpretamos las cosas de esa manera, yo creo que lo que hay que aclarar es que en la medida de lo posible a su hijo le dé la mayor libertad posible a la hora de tomar decisiones, que se vaya acostumbrando a ser independiente, porque ser independientes a la hora de abrirnos paso por la vida. Yo le ponía varios ejemplos. Imagínate, tu hijo sale al mundo y cuando tenga algún problema te va a llamar, mamá, tengo este problema, ¿tú qué harías? ¿Tú qué me dices? ¿Qué quieres que haga? Y se va a acostumbrar a lo que tú le digas que haga, porque siempre a la hora de tomar decisiones, siempre fuiste una persona que le dijiste, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y no nos atrevemos a decir, pues tú decídelo, a ver qué. Bueno, ay Dios, bueno. Vamos a ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, ¿por qué los niños, los adolescentes o las personas posiblemente también hacen lo contrario de lo que le dicen que haga? O sea, ¿por qué los niños se convierten en personas tan contreras? Que es una forma muy coloquial de decir que siempre están a la defensiva. ¿Y por qué a veces una persona le desagrada recibir un favor o que de repente se muestre o se sienta como una persona muy vulnerable porque pues en realidad hay mucha gente que no soporta, que no admite que le den un regalo, que le hagan un cumplido, que le digan qué hacer, que le digan cómo se comporte, sobre todo si están en una edad, déjame llamarle, de cierta rebeldía, porque el reaccionar a ese tipo de control es una, digamos, es una situación motivacional desagradable, o sea, cuando nos motivan a hacer lo que no queremos, que es una motivación negativa, y que surge cuando las personas sienten una amenaza o
su capacidad de actuar en libertad se ve mermada, se ve disminuida, y entonces viene el problema de que no sabemos qué hacer, y sobre todo cuando no sabemos qué hacer y nos dicen lo que tenemos que hacer, como que es más irritante. No sé si estés de acuerdo, pero por el otro lado, mucha gente cuando le dicen lo que tiene que hacer, eh, el cerebro, déjame ponerlo de esta manera, como que se activa en dos dimensiones. Por un lado está el mecanismo emocional. El organismo experimenta ira, rabia, hostilidad e incomodidad cuando alguien nos da una orden que nos incomoda, que no nos gusta, que no es de nuestro agrado. Y entonces, asimismo, dice la doctora Sabater, en nuestra mente emergen pensamientos muy concretos y orquestados por la reactancia psicológica, o sea, por el ego. O sea, son ideas de autoprotección, son ideas de autodefensa, están limitando mi capacidad de decisión, están desafiando mi identidad, mi libertad, mi capacidad para actuar por mí mismo, etcétera, etcétera, que es un actuar a la defensiva, aún, creo yo, cuando no se tienen los elementos para que seamos más reactivos, o para que seamos más proactivos, o que seamos más congruentes, que seamos más flexibles a la hora de admitir o permitir sugerencias que nos hagan ver que posiblemente en lugar de hacer la acción A, podríamos hacer la acción B, que puede ser mejor, porque nos lo dice la experiencia, nos lo dice el amor de papá o mamá, te lo dice el cariño y el afán de cuidarte por parte de tu pareja, etcétera, etcétera. Ahora, los expertos señalan que hay algo que debemos tener en cuenta, y es que no todos se sienten cómodos sin recibir pautas, consejos o incluso órdenes, porque muchas veces, pues en primer lugar, mucha gente no lo espera. O sea, si tú vas caminando por la vida y llega el momento en que sientes que todo está bien, que ahí la llevas, que todo está correcto, que vas por la línea correcta, y un día de repente alguien te dice, no, 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 ¿cómo crees? Deberías hacer esto, y te cambia la película y te cambia todo. Y entonces muchas veces, aun cuando tenemos la vida bien pautada, bien dirigida, bien planeada, como tú quieras, y entonces yo creo que eso nos va haciendo responsables, porque cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos un negocio, cuando tenemos una chamba, bueno, pues nos gusta ser responsables y nos gusta sobresalir sobre los demás. Por supuesto que esto es normal. Y si alguien, por alguna razón, nos quiere poner un límite. Mira, yo recuerdo en una empresa, en alguno de mis muchos trabajos, pues a mí me contrataron como vendedor. Y el jefe de ventas o el gerente de la empresa, recuerdo que dijo, tienen que cumplir con esta meta, y propónganse vender esto y vender lo otro. O sea, pues como decimos, a mí no me dijeron dos veces, ¿no? O sea, sí me enseñaron algún método típico de la empresa para poder lograr más contactos, más cierres de ventas, y en eso estaba mi intención. O sea, ya sé cómo hacerle, ahora voy a hacerlo. Pues pasaron las semanas, posiblemente un mes, 2 meses, no estoy muy seguro, y me habla el gerente y me dice, oye Marín, te quiero hacer una sugerencia muy respetuosa. Sí, estos son tus números, estas son tus ventas, ahí vas cumpliendo con tus metas, todo está perfecto, pero me gustaría pedirte que no vendas tanto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo el jefe de ventas que no venda tanto? Y me dice, la verdad te lo voy a decir, pero
No quiero que el jefe se dé cuenta que tú estás vendiendo más que yo. Bendito sea Dios, dije yo. Bueno, ahí si yo admito que la persona me dice lo que yo tengo que hacer, bueno, pues no recuerdo así con exactitud, pero seguramente me lo brinqué y dije, pues lo siento mucho, pequeño, pero yo voy a seguir vendiendo lo que vendo. Aún cuando tú vendas menos, pues apúrate, que el jefe vea quién es el que merece ser el jefe de ventas. Y así fue. Bueno, señoras y señores, creo que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, tenemos aquí un mensaje, un comentario de Catalina Loza Díaz. Dice, bonito día, yo dejé de hacer lo que me decían cuando sentí que vivía como los demás querían. Muy bien, Catalina, bien hecho, así se hace. Bien, pues, ¿qué más tenemos? Déjame ir aquí a mi página de radioterapia, directo a la conciencia. Por cierto, también, pues, puedes compartir. El sitio es facebook.com/radioterapia Mexicali. Aquí es donde estamos. Quiero agradecer muchísimo a Carlos Ricardo Martínez Ornelas, que nos da su like, Catalina Loza Díaz, Lidia Vázquez, María Eugenia Moreno García, Verónica Alcaraz Ald, Bardi Valladares, Margarita Hernández, Víctor Mascareño, Sol Salazar, Nancy Rubio y Apolinar Díaz Góngora. Gracias, queridos amigos, ha sido realmente un grato y enorme placer estar con ustedes en esta mañana. Nos vamos a ver aquí el próximo miércoles con otro tema que prepararemos para ustedes. Que por cierto, si quieres sugerir temas para el programa, puedes hacerlo. Escríbenos a radioterapia95@hotmail.com o aquí mismo en nuestro Messenger de Facebook. Puedes también, recuerda que vamos a subir el programa completo a nuestro canal Gilberto Marín de YouTube. Danos tu like, suscríbete al canal y nos vemos. No permitas que los miedos imaginarios de un futuro que no ha llegado perturben tu presente. No permitas que el recuerdo del pasado, que ya no existe ahora, contamine el momento en el que estás. Mírate con nuevos ojos, esto es todo lo que hay y podrás crear un mundo nuevo, dejando atrás la tiranía de tu ego, de un pasado imaginario, de un futuro anticipado.